Muy buenas, familia, hermanos, amigos, reciban un fraterno saludo, dando gracias al Dios y Padre que nos ha permitido llegar a este día miércoles nuevamente. Vamos al día a día. Yo soy uno de los que ha aprendido a ir al día, vivirlo como si fuera el último y trabajar como si fuera a vivir aquí unos 150 años también. Así que estamos agradecidos al Señor por continuar todavía y poder hacer, por estos medios, poderles hacer llegar algo de la palabra de Dios. Y cosas prácticas en las que yo me enfoco siempre en las Escrituras, en lo que necesitamos para acá, para las cosas materiales, cómo poder nosotros pues prosperar, y todo esto es lo que hemos visto. Y es lo que necesitamos. La mayoría eso es lo que necesitamos. Sin embargo, muchas escucharán y verán las cosas que dice la Escritura y unos tomarán en serio, otros la dejarán y seguimos en las mismas. Pero mi obligación y mi compromiso es coger estas verdades eternas que necesitamos y transmitirles, porque para mí son de gran bendición. Yo sí he hecho mano de todas estas promesas que hace el Señor aquí y ver qué es lo que hay que hacer para que el Señor obre. Y hemos venido hablando los miércoles en cuanto al pecado escondido, como dice en Proverbios 28:13. El que esconde o encubre su pecado no prosperará. No le va a ir bien como le pasó a Acán. Mire, todos los problemas que pudo evitar y sufrieron las consecuencias, su familia, sus hijos, ganado, a todos los animales y todo lo que tenía, y todo se perdió. Si hubiéramos hecho caso, si obedeciéramos a las cosas que Dios nos dice, seríamos muy bendecidos nosotros. Pero esas son cosas que se quedaron allí para nosotros y es las que yo quiero rescatar para mí y para ustedes también. Cada uno hará con la palabra de Dios lo que quiera y lo que pueda. Padre, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted en este día. Siempre con gratitud en nuestro corazón, Señor, porque su gracia y su misericordia no han decaído, se renuevan cada día porque cada día las agota con nosotros. Somos gente de dura cerviz todavía, Señor, que nos cuesta humillarnos delante de usted y poner en práctica su palabra. Ayúdenos a ser obedientes, a ser humildes, Señor, y a tomar todo esto en serio, porque es para nuestro bien. Como dice en Deuteronomio, esto es vida. Los mandamientos son vida para que vivan ustedes y prolonguen sus días sobre la tierra. Ese es el propósito de guardar los mandamientos que el Señor nos dé. Y no son gravosos, Señor. Yo le doy gracias porque si usted me manda a hacer algo es porque sabe que yo lo puedo hacer. No me va a mandar a hacer ni a obedecer cosas que yo no puedo, ni nadie puede. Usted es muy justo y bueno, incluso nos ayudará. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros para ayudarnos. Pero que seamos cristianos, si nos llamamos cristianos, que seamos prácticos, no teóricos, solamente que oímos y decimos y hablamos, pero nuestras vidas no reflejan todavía lo que debería ser un cristiano verdadero, práctico, Señor. Ayúdenos. Seguimos teóricos todavía. Y dando gracias por este día, Señor, y dándole gracias por los que están bien. La congregación, he hablado con algunos. Hay unos delicados de salud, otros que han intervenido algún niño. Estuve visitando a David. Las cosas van marchando bien por un lado, por otro. Siempre pongo al más delicadito para mí del grupo, al hermano Carlos Jiménez, pidiendo por él, su familia hermosa también. Bendiciones para él. Esperando que el Señor limpie esa garganta, Señor, y ponga a funcionar todo lo que usted tenía hecho, Señor, que hable y que coma por donde debe ser las cosas. Estamos siempre pidiendo y pendientes de todas estas necesidades que tiene su pueblo, Señor. Y pidiendo que el Espíritu Santo sea el Maestro en este día, que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad. Pidiendo y agradeciendo estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor.
Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7. Aquí encontramos algunas advertencias que Dios hace al pueblo porque están a punto de entrar a la tierra prometida y Él les explica bien. Deuteronomio, es decir, ya aquí pasaron incluso los 40 años del desierto. Es una repetición de la ley prácticamente. Entonces, Él advierte y yo veo las cosas que les dice y todo es para nuestro bien, pero más adelante vamos a ver que las cosas no salieron así. Y hasta que el pecado no sale, no hay, Dios no se va a estar quieto y a deponer esa actitud de ira que tiene hasta que no quitemos el pecado. Ese es el enemigo irreconciliable de Dios, el pecado. Nunca se va a reconciliar ni lo va a pasar por alto. Lo saca o sufre las consecuencias, como ya hemos visto. En el capítulo 7 de Deuteronomio capítulo 7, versículo 1, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrará para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más grandes que tú. Versículo 2. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija o tu hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Lo que dice el Señor: cuando ustedes entren y hayan tomado estas naciones más grandes y más poderosas, más fuertes que ustedes, destruyanlas por completo. Ese fue el mandato de Dios. No dejen nada, porque si alguien queda, ese va a enseñar las costumbres antiguas de los pueblos y ustedes los van a desviar. Desviarán su corazón y se encenderá la ira de Dios y los destruirá pronto, dice el versículo 4. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruirás sus imágenes de acera y quemarás sus esculturas en el fuego. Barran y limpien toda esa idolatría. Hay muchas instrucciones aquí en el Antiguo Testamento de todas las cosas que hacían estos pueblos, y lo que trata Dios de evitar es que el pueblo de Israel no vaya a repetir las mismas cosas que ellos hacían. Por eso las destruye Dios. Y si ellos seguían haciéndolas, dice Dios, también los voy a destruir, porque por esto estoy limpiando acá. Sin embargo, la promesa de darles la tierra que fluye leche y miel siguió en pie. Bien, esto dice: no emparenten con ellos, no se casen con gente de esas naciones, no den sus hijos ni sus hijas a ellos. Sin embargo, muy pronto se fueron olvidando de todo esto. Aquí mismo en Deuteronomio, vamos a leer un poco. Dice en Deuteronomio capítulo 31, versículo 14 en adelante: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, se acerca el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Versículo 15: y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Versículo 16: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a morir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella,
y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Dios le dice a Moisés, tú vas a reunirte con tus padres, ya vas a morir, Josué tomará el cargo, será el que toma la posta de aquí en adelante, pero ya él les dice, se levantarán y fornicarán tras dioses ajenos, lo que les ha prohibido Dios, que no vayan, más bien que destruyan y quemen y barran todo eso, pero ellos se levantarán y harán eso. Fornicar nuevamente, a donde va a estar en medio de ellos, y me dejarán e invalidarán mi pacto que he concertado con ellos. Ya Dios sabe lo que van a hacer. Entonces a Dios no le sorprende nada de las cosas que pasan. Dice, a pesar de que, tal vez diría, a pesar de que les hemos advertido tanto, ellos se olvidarán del pacto que han hecho conmigo. En el versículo 20 dice, porque yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a los dioses ajenos y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Hay un par de verbos aquí tremendo, pero dice invalidarán mi pacto. Versículo 21, cuando le vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Yo sé lo que se proponen, Dios sabe todas las cosas, y aunque ellos hayan hecho pacto y todo, dice el Señor, yo sé lo que se proponen ellos. Ellos me van a dejar, van a invalidar el pacto que han hecho conmigo y todo lo demás. Si pasamos más adelante en el libro de Esdras, Esdras capítulo 9 dice en el versículo 1, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Hacen conforme a sus abominaciones. Y mire, eran los sacerdotes, los levitas y toda esta gente. Ya estaban mezclados, hacen conforme a sus abominaciones. Ya el Señor sabía lo que iba a venir. En el versículo 2, estoy en Esdras capítulo 9, versículo 2, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Es decir, los líderes fueron los primeros, los que dieron ese mal ejemplo ahí. Pero dice, el linaje santo se mezcló. Esto del yugo desigual es un problema, el linaje santo se ha mezclado, es lo que dice acá. Versículo 3, cuando oí esto, Esdras, cuando oí esto, rasgué mis vestidos y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Este es un hombre que cuando ve algo que es pecaminoso, algo que está en contra de Dios, se fue al extremo, rompió su vestido, arrancó pelo de su barba y de su cabeza y se sentó angustiado en extremo. Que uno, digo yo, pudiera sentir eso frente al pecado, sentir esto que ellos sentían, estos hombres. Versículo 4. Y se me juntaron todos los que temían las palabras de Jehová de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio.
todo lo que sufrían estos hombres por las cosas que hacían los líderes y hacía el pueblo que se había mezclado con las demás naciones. En Nehemías, que está un poquito más adelante, también vemos esto en el capítulo 10 de Nehemías, el versículo 29 y 30. Vamos a leer eso aquí. Nehemías capítulo 10, versículo 29. Se reunieron con sus hermanos y sus príncipes para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Versículo 30. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos las hijas para nuestros hijos. Y juraron eso, que cumplirían y guardarían lo que decían las Sagradas Escrituras cuando leyeron la ley. Pero esto era un problema. Se mezclan y después vienen las consecuencias. En el capítulo 13 de Nehemías, en el versículo 23, vamos a leer al 25, dice: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Yo digo, ¿para qué nos comprometemos si no vamos a cumplir? Y peor hacer un juramento que no tomarían las mujeres de allá para los hijos, ni los hijos para las mujeres de acá, y mezclar el linaje santo. Dice en Nehemías: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Versículo 24. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo, mezclados y cada idiomas distintos. Parecía una Babel esta cosa. Hijos que no sabían hablar hebreo, arameo, nada de eso. Entonces era un problema. El versículo 25, y dice Nehemías: y reñí con ellos y los maldije. Estos eran hombres que tomaban unas decisiones, pero terribles. No era cualquier cosa. Ellos, porque eran hombres santos que verdaderamente le temían la palabra de Dios. Versículo 25, y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Bueno, hizo las cosas de una forma diferente a lo que hizo Esdras. Él se arrancó cabello de la cabeza y de la barba, pero Nehemías les arrancó a ellos. Y les hizo jurar diciendo que no mezclarían el linaje santo, hablemos así en otras palabras. Pero como digo, ya Dios sabía lo que se proponían, y diría Dios: todo lo que hablan es bueno, como dice en Deuteronomio 5, todo lo que hablan, lo que proponen. Cuando Moisés no podía, estaba recibiendo la ley allá en el monte Sinaí, y el pueblo no podía escuchar, y dijo: tú escucha y nos dices a nosotros, y nosotros haremos todo lo que el Señor dice. Pero no queremos ya oír más esa voz ni nada. Dijo el Señor: bien está todo lo que dicen. Ojalá tuviesen corazón para que me obedecieran y les fuere bien a ellos, a sus hijos y a sus nietos y a todos, porque la obediencia es la clave para que nos vaya bien a todos nosotros. Así que aquí vemos las cosas que dijo Dios. Ellos nos van a dejar y fue un problema. Ellos se olvidaron. En el libro de Números, en el capítulo 25, encontramos un caso que sería el que nos aclara un poco más las cosas acá. Números, capítulo 25, versículo 1. Moraba Israel en Sitín,
Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, empezaron a mezclarse. Versículo 2, estoy en Números capítulo 25, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de los dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Fue terrible todo lo que estaba pasando. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Vino la ira de Dios y dice, no, esto ya no da más. Versículo 4, y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Ahórcalo a los príncipes. Versículo 5, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí sí está tremenda la cosa. Aquí no es que se arrancan el cabello y le hacen jurar y todo. Aquí es muerte. Aquí se enojó Dios. Y mandó a matar a todos los que se habían mezclado con estos otros pueblos. Versículo 6, y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojo de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Lo único que faltaba, la gente estaba pero llorando, asustados, había muerte, Dios se había enojado con ellos, y de pronto aparece un israelita con una moabita que trajo y tal vez a presentarlas a mi esposa o alguna cosa. Era lo último que podía pasar. Dice, y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés, y Moisés lo vio. Ese sí no pasaba por alto tampoco nada. Y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Si las consecuencias ya las están sufriendo por lo que este hombre está haciendo aquí también. Versículo 7, y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Pero hay que tomar decisiones, hay que hacer algo aquí, pero esto hay que solucionar el problema. Porque Dios, cuando se enoja, hay que sacar el pecado. Hay algo de por medio siempre. Entonces, Finés, de descendencia de aquí de Aarón, tomó una lanza en su mano. Versículo 8, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Tenemos que hacer algo cuando Dios se enoja y está castigando y está... Porque aquí las consecuencias fueron tremendas. En el versículo 9 dice, y murieron aquel día, y murieron de aquella mortandad 24,000 personas. Y si no paran esto, no sé dónde iría a parar, pero piense bien, 24,000 personas murieron a causa de estas mezclas, de haber mezclado el linaje santo, de mezclarse con los otros pueblos, lo que Dios les había prohibido. Esdras fue como un mediador para evitar problemas. Nehemías también y otros también luchaban con eso. Josué, terminando su ministerio, también les aclaró bien si escojan hoy a quién van a servir, si a los dioses que sirvieron sus padres al otro lado del río o qué van a hacer. Pero yo y mi casa serviremos al Señor y ustedes verán qué van a hacer. Pero siempre se luchó con esta cuestión de la idolatría, el pueblo se mezclaba. Así que murieron 24,000 personas por el pecado de algunos, porque no todos se mezclaron. Versículo 10. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo,
Finees, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por los cuales yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Como diciendo, si Finees no se hubiera interpuesto, si hubiera parado en la brecha en medio de eso, de ellos y yo, no hubiera parado la ira contra los hijos de Israel. Pero una vez que el pecado se termina, se soluciona, Dios es propicio nuevamente. Por eso es que digo, el pecado es cosa seria. El enemigo irreconciliable con Dios, que incluso mató a Jesucristo, murió por nuestros pecados. Es algo terrible. No pensemos que es cualquier cosa, tomémoslo muy en serio lo que dice el Señor, ver las instrucciones que Dios nos da y al pie de la letra cumplámonos y nos irá bien. Evitaremos todos estos problemas. ¿Qué necesidad tenían de morir 24,000 personas? Cuando Dios se enoja, hace reguero. Nosotros no hemos sido consumidos, y no porque seamos mejores que toda esta gente que cae aquí en el Antiguo Testamento, hay mucho muerto, sino por su misericordia, su gracia para con nosotros, siempre que no han decaído. Y yo pienso en lo que dice aquí en el Nuevo Testamento para nosotros, en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14, cuando dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Porque eso era lo que pasaba, mezclar el linaje santo. Unos eran luz, otros tinieblas. Unos eran justicia, los otros injusticia. Y dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Estoy en 2 Corintios capítulo 6, versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Eso es para nosotros. Todo lo que está aquí es para nosotros, lo que quedó, pero Dios quiere evitarnos problemas. Y que nosotros pues estemos en una buena relación con Dios, para que Dios no se enoje con nosotros, se mantenga así como mantiene, como buen amigo nuestro, un Padre que nos ama, que sacrificó todo para que nosotros podamos vivir con Él una eternidad. Lo ha hecho todo, y todo lo que busca es para el bien nuestro. Vamos a ver, me queda un minuto, voy a ver si encuentro por acá un pasaje para... a ver si lo encuentro. En el capítulo 31, voy a leerle el versículo 16. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a ese, ya lo leímos. Vamos a ver si encuentro otro. El capítulo 32, versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, la generación torcida y perversa. Versículo 6. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Le dices,
pueblo loco que no ha aprendido a cumplir sus mandamientos y sabiendo que es para el bien de él. Esto es vida, todos estos mandamientos. Dice acá en el capítulo 32, versículo 39, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Es un Dios tremendo. Es tremendo. Dice el versículo 47, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Estos mandamientos son vida. Pueblo loco, hagan caso para que les vaya bien, porque es lo que busca Dios, es bendecirnos, pero nosotros somos el obstáculo siempre, que la palabra de Dios no la tomamos muy en serio ni nada de estas cosas y seguimos haciendo lo mismo. Bueno, y mientras tanto, pero piense bien que hasta que no se sacó el pecado, acabaron con esa pareja, no se calmó la ira de Dios, y mientras haya pecado escondido en nuestras vidas, no vamos a prosperar, como hablábamos allá en el capítulo 6 en el capítulo 7 de Josué. No nos irá bien. Y si buscamos bien, tratemos siempre de vivir en santidad y andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y mientras tanto, quiera Dios que cada día encontremos esa gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.